Seguro que esta situación le suena familiar, ¿no? Una visita al médico, una receta, una pasada por la farmacia y listo. Pero, ¿y después? ¿Qué pasa ya en casa, en el día a día? Uf, esa es la parte realmente compleja de la historia. Y es justamente de ese viaje del que vamos a hablar hoy. Desde que nos dan un medicamento hasta esa tarea que a veces es durísima de tener que dejarlo. Para arrancar, un dato que la verdad es para quedarse pensando. En los países desarrollados, casi el 50% de los pacientes con enfermedades crónicas no siguen el tratamiento tal cual como se lo recetaron. 50%, la mitad. Esto nos dice algo muy claro. Para millones de personas, el verdadero reto empieza justo al cerrar la puerta del consultorio. Bueno, y todo eso gira en torno a un concepto clave, la adherencia al tratamiento. Pero ojo, que no es solamente acordarse de tomar la pastilla. Como se ve acá, es algo mucho más grande. Es en realidad el compromiso de seguir un plan completo, dieta, estilo de vida, todo, que se acordó con un profesional de la salud para estar mejor. Ok, esta es la hoja de ruta de hoy. Primero, el reto de la adherencia. Después, las barreras que nos encontramos. Luego, el peligro de parar de golpe un tratamiento. También, la ciencia detrás de cómo reducirlo correctamente. Y cerramos con la importancia de un tratamiento personalizado. Perfecto. Empecemos con el primer punto, el reto de la adherencia. Y la pregunta es, ¿por qué es tan importante este tema? Pues porque no seguir un tratamiento no es un problemita menor, para nada. Las consecuencias son gigantescas, no solo para la persona, sino para todo el sistema de salud. Y esto es clave, de verdad. La no adherencia no es solo un problema personal, es una crisis de salud pública. Piénsenlo así, cuando alguien no sigue su tratamiento, el impacto va mucho más allá de su propia salud. Es como una onda expansiva que golpea a los hospitales, a los recursos que tenemos y al final a la salud de todos. Y si hablamos de dinero, para que nos hagamos una idea, la cifra es de no creer. Se calcula que solo en Estados Unidos la falta de adherencia cuesta unos 177 mil millones de dólares al año. Es una locura de dinero y nos muestra la escala real de este problema. Pero claro, más allá de la plata, el costo humano es lo más grave. Es como un efecto dominó, ¿saben? No seguir el tratamiento lleva a más visitas a urgencias, a más hospitalizaciones, a que tratamientos que deberían funcionar, pues no funcionen. Y en el peor de los casos, a un aumento en las tasas de mortalidad. Estamos hablando literalmente de consecuencias de vida o muerte. Bueno, vamos a la segunda parte, las barreras del tratamiento. Porque si las consecuencias son tan serias, la pregunta cae de maduro, ¿por qué cuesta tanto seguir un tratamiento al pie de la letra? Y la respuesta es que no es una sola cosa. Son un montón de barreras que se van sumando. Por un lado, están las barreras que tienen que ver con uno mismo. A veces es tan simple como que uno se olvida, sin querer. Otras veces es más complejo, ¿no? Como no confiar del todo en que el medicamento va a servir o tener ideas negativas sobre los fármacos en general. Y ni hablar del agotamiento, ese burnout de estar lidiando con una enfermedad crónica todos los santos días. Luego, a veces el problema es el tratamiento en sí. Imagínense tener que tomar un montón de pastillas distintas, lo que se llama polifarmacia, o tener horarios súper complicados, como una cada 8 horas. Súmenle a eso efectos secundarios que nos hacen sentir mal y bueno, seguir el plan se convierte en una misión imposible. Hasta algo que parece menor, como que una cápsula sea difícil de tragar, puede ser una barrera gigante. Y finalmente están las barreras sociales y del sistema de salud. Cosas como vivir solo, no tener tanto apoyo, los problemas económicos o que la farmacia quede lejísimos. Son obstáculos que están fuera del control de la persona y que hacen todo muchísimo más difícil, por más ganas que uno le ponga. Pasemos ahora a nuestro tercer tema, el peligro de parar. Porque ya hablamos de lo difícil que es seguir un tratamiento, pero ¿qué pasa cuando llega el momento de dejarlo? Porque ojo, parar un medicamento de repente, sobre todo si se tomó por mucho tiempo, tiene sus propios riesgos y son muy serios. Y acá hay que hacer una distinción súper importante, porque se suele confundir. No es lo mismo una recaída que un síndrome de abstinencia. Una recaída es fácil, vuelven los síntomas de la enfermedad por la que se empezó el tratamiento. La abstinencia es otra cosa, es el cuerpo reaccionando a que le falta el medicamento. Son síntomas totalmente nuevos.
Y que quede claro, estos síntomas de abstinencia no son una tontería. Cuando se cortan de golpe medicamentos fuertes como los opioides o los psicotrópicos, las reacciones pueden ser brutales. Hablamos de dolor que no se puede controlar, insomnio, ansiedad a tope, hasta convulsiones o una angustia pero tan fuerte que puede llevar a tener pensamientos suicidas. Y miren esta cita de la FDA, la Agencia de Medicamentos de EU, porque es muy reveladora. Dice que si alguien para de golpe, la desesperación por los síntomas de abstinencia lo puede llevar a buscar el medicamento donde sea. Y acá está el gran problema. Lo que es una reacción física, una necesidad del cuerpo, se puede confundir fácilmente con un comportamiento de abuso o adicción. Ok, entremos en la cuarta parte, la ciencia de reducir. Si ya vimos que parar de golpe es tan peligroso, la pregunta es, ¿cómo se hace bien? La respuesta, como casi siempre, está en la ciencia, específicamente en cómo funciona nuestro cerebro y un proceso que se llama neuroadaptación. A ver, ¿qué es esto de la neuroadaptación? Piénsenlo de esta forma, el cerebro es súper adaptable. Si le damos un medicamento por mucho tiempo, se acostumbra. Es como si dijera, ok, esta sustancia ahora es parte del día a día. Entonces ajusta toda su química interna para funcionar con ella. Crea un nuevo equilibrio, una nueva normalidad. Entonces, ¿qué pasa si le quitas ese medicamento de un día para otro? Pues ese equilibrio se rompe de forma violenta. Es un shock total para el cerebro, que de repente no sabe cómo funcionar. Por eso la solución es la opuesta, ir reduciendo la dosis de a poquito, de forma gradual, para darle tiempo al cerebro de que se vaya readaptando y vuelva a su estado original, pero sin sufrir una crisis. Y para esto existe un método que se llama reducción hiperbólica. La idea es bastante lógica. Al principio, cuando la dosis es alta, se pueden hacer reducciones más grandes. Pero a medida que nos acercamos a una dosis muy bajita, las reducciones tienen que ser cada vez más y más pequeñas. Es un proceso lento, ¿eh? Puede llevar meses, a veces hasta años. Paciencia es la clave. Miren este ejemplo para que se entienda mejor. Fíjense que al principio la dosis baja a 1.5 miligramos de golpe, pero al final del proceso la reducción es de apenas 0.05. ¿Por qué tan poquito? Porque aunque el número es chico, el efecto en el cerebro es el mismo. Lo que se busca es que el impacto en los receptores cerebrales sea siempre constante, una bajadita suave del 5% en cada paso. Así es como se evita ese shock al sistema. Y con esto llegamos a la última parte, un tratamiento personalizado. Porque si se fijan, tanto el problema de seguir un tratamiento como el de dejarlo de forma segura apuntan a la misma solución. No hay una receta mágica que funcione para todos. La clave es la personalización. Y para entender esto, hay un modelo que ayuda mucho, el de las etapas del cambio. Básicamente dice que nadie cambia de un día para el otro, es un proceso. Primero, quizá ni siquiera se reconoce que hay un problema. Luego se empieza a pensar en ello. Después uno se prepara, actúa y finalmente mantiene el cambio. Lo importante es saber en qué capa está cada persona para poder ayudarla de la mejor manera. Entonces, para que esto funcione, se necesita como una caja de herramientas personalizada. ¿Qué puede incluir? De todo un poco. Educar bien al paciente y a su familia, hacer el tratamiento más simple, usar la tecnología con recordatorios por mensaje de texto, pero lo más importante es que la decisión sea compartida. Una conversación honesta entre el profesional de la salud y el paciente. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta que es bueno hacerse. ¿Este plan de tratamiento completo, desde que empecé, mientras lo sigo y hasta para dejarlo, es de verdad el mejor para mí? Porque al final del día, el mejor tratamiento no es el más nuevo ni el más fuerte, es el que se adapta a la persona y no al revés.